al despertar, al despertar. Hola amigos, buenos días, bienvenidos a la entrevista de hoy en Al Despertar de GAFA TV Ecuador. Seguimos con los ecos de las elecciones del pasado domingo 5 de febrero, donde se elegían varias autoridades, entre ellas a los 5 concejales, o consejeros, mejor dicho, consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, un organismo realmente que está con serias críticas y con ciertos reparos. Hemos invitado esta mañana al doctor Edgar Coral. Él fue candidato a consejero del Consejo de Participación Ciudadana y tiene algunas objeciones, algunas observaciones a la regularidad o irregularidad de este proceso. Doctor Coral, buenos días. ¿Cuál es su lectura? ¿Cuál es su punto de vista respecto a estas elecciones del pasado 5 de febrero, en donde se eligieron también a los 5 consejeros del Consejo de Participación que personalmente usted y otros candidatos están impugnando? Bueno, es importante que los ecuatorianos conozcan que el artículo 217 de la Constitución de la República determina que el Consejo Nacional Electoral debe garantizar los derechos políticos de los ciudadanos expresados en el sufragio electoral. Eso se está burlando. Uno de los principios de la democracia consiste precisamente en el respeto a las decisiones de las mayorías en lo que respecta a procesos electorales. Y lo que observamos es que ese principio, que debe estar garantizado a través de un proceso electoral diáfano, probo, transparente, no se ha realizado. Y no se ha realizado, como decíamos, primero porque ya inicialmente el proceso electoral hacia el Consejo de Participación Ciudadana fue manchado, y fue manchado porque se desnaturalizó la esencia del Consejo cuando aparecieron varias planchas de candidatos auspiciadas por partidos. La banda de los azules, la plancha del Partido Social Cristiano, la plancha del gobierno. Y yo decía, somos pocos los ciudadanos que asumimos la responsabilidad de ser candidatos ciudadanos para hacer de ese organismo ciudadano un instrumento real para transparentar el uso de los recursos públicos y para enfrentar los agravados niveles de corrupción que existen en el Ecuador. Esa es la primera parte. Las denuncias fueron presentadas al Tribunal Contencioso Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral calla. Es decir, se aleja de la transparencia con que debe actuar y de la decisión que debe adoptar para sancionar aquello que es contrario a la Constitución y a las normas como el Código de la Democracia. Luego de ello ya venimos a otro aspecto, ¿no? Vámonos, doctor Coral, vámonos. El Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral se hizo de la vista gorda. ¿Por incapacidad? ¿Por complot? ¿O qué intereses estaban en juego para no tomar a su tiempo las debidas medidas y sanciones que correspondían conforme el Código de la Democracia? Mire, el Consejo Nacional Electoral es un organismo que ya lo señalé yo desde antes también del inicio de este proceso electoral, un organismo sospechoso de corrupción. Y no de ahora, desde hace mucho tiempo atrás. Primero por cómo fue designado. Fue designado de manera irregular por el Consejo de Participación Ciudadana, un organismo manchado también por actos de corrupción. De tal manera que carece de legitimidad, no solamente para haber convocado las elecciones, sino carece de legitimidad para realizar los escrutinios y proclamar los resultados finales. Y ahora están prorrogados, ¿no? Están prorrogados. Es que eso es parte de la falta de legitimidad, porque ni siquiera podían haber sido designados como miembros del Consejo Nacional Electoral de acuerdo a la Constitución y la ley, y ahora en funciones prorrogadas, cuando este tipo de instituciones no puede prorrogarse en funciones. De tal manera entonces que estamos hablando de un organismo que no puede, que no está en capacidad, que no tiene competencia en este momento adicionalmente para proclamar los resultados electorales en los términos antojadizos que lo está haciendo. En todo caso, esas las irregularidades anteriores al domingo 5 de febrero. Y ahora, ¿cuáles son las irregularidades durante el proceso electoral, es decir, durante el sufragio del domingo y
tal vez irregularidades post elecciones? Bueno, el país conoce, porque ya se ha abundado en denuncias, en declaraciones, a través de diversos medios de comunicación. ¿Qué es lo que se observa? Decenas de miles de actas que se encuentran con graves problemas, con irregularidades, con inconsistencias. Estamos hablando de la existencia de centros paralelos de cómputos y destituido, como resultado de este hecho, fue destituido el presidente del Consejo Electoral Distrital del Guayas. Y claro, cuando se hace conocer la denuncia y además se plantea que la Fiscalía debe intervenir, ¿qué es lo que dice este ciudadano? Dice, no, de esto tenía conocimiento el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Pita. De tal manera que aquí se está engañando, confundiendo a los ecuatorianos, porque el fraude es elaborado desde el Consejo Nacional Electoral y ya se lo ha señalado de manera pública cuando la misma empresa Microsoft ya decía en una comunicación a la presidenta del Consejo Nacional Electoral de que hay intervención de gentes o de personas que no tenían la autorización respectiva para actuar dentro del software o dentro del sistema del Consejo Nacional Electoral. O sea que el señor Pita es juez y parte en esto. Es el que organiza, según nuestro invitado, este fraude o es parte de aquello y el que denuncia. O sea, una irónica e irrisoria actitud del señor Pita. Pero y ahora, ¿qué acciones están llevando a cabo usted particularmente, doctor Coral, y otros candidatos que se sienten afectados para reivindicar el favor popular? Bueno, en primer lugar, desde el punto de vista de lo que los ciudadanos logramos observar, el señor Pita no es juez y parte, es sencillamente un corrupto como es corrupto ese organismo. Y yo debo un poco excluir de este concepto general a la consejera del Consejo Nacional Electoral, a la doctora Elena Nájera, quien ha venido denunciando estos hechos también. Ella ya se ha pronunciado sobre las irregularidades existentes en el proceso electoral, dando a entender de manera clara que existen no solamente graves sospechas de corrupción, sino que existe un fraude electoral, y ha pedido a la Contraloría General del Estado que la Contraloría General audite el sistema electoral de manera íntegra. Ahora bien, ¿qué estamos haciendo nosotros? Bueno, hace pocos días algunos candidatos al Consejo de Participación Ciudadana hicimos una rueda de prensa donde denunciamos la serie de irregularidades al proceso. Y particularmente Edgar Coral sostuvo y lo va a hacer. Dije, voy a presentar una denuncia fiscal para que se investigue no solamente el sistema de orden electoral, no solamente los mecanismos fraudulentos de este proceso electoral, sino para que se establezcan los mecanismos correctivos. Esto significa que debe contabilizarse voto a voto. Un proceso electoral de esta naturaleza está viciado de nulidad, y si está viciado de nulidad, debe ser declarado nulo porque carece de eficacia jurídica si es que se quiere transparentar realmente esto que se llama democracia electoral. Pero adicionalmente, yo voy a presentar esa denuncia ante Fiscalía para que se sancione en materia penal a los responsables de estos graves atentados a la fe pública, de estas conductas dolosas que efectivamente desdicen del respeto que debían tener los funcionarios públicos, en este caso los miembros del Consejo Nacional Electoral, en lo que respecta a respetar los derechos políticos de los ciudadanos, el derecho al voto de los ciudadanos. En todo caso, este es el discurso, el relato que también mantiene el gobierno, porque según últimas revelaciones, el gobierno tenía principal interés en las preguntas que hacían relación al Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cómo evitar caer o ser utilizado por el relato, por el discurso y los intereses del gobierno y de los sectores de derecha que se sienten derrotados, por ejemplo, en la consulta popular? Yo debo esto un poco graficarlo con una anécdota de mis épocas juveniles. Cuando yo era muy joven, yo soy maravita,
y el ladrón era perseguido por la turba, este se escondía en la primera esquina y se cambiaba la camiseta e inmediatamente se reincorporaba a la turba y era el que más gritaba, cójalon, cójalon, que allá va el ladrón. Más o menos lo que hace el gobierno, más o menos lo que hacen ciertos partidos políticos y ciertos, incluso candidatos, es esto. Es decir, forman parte de los niveles de descomposición social, moral, pero son los que, pretendiendo encubrirse, hacen denuncias sobre lo que ya hemos denunciado. Es el caso del consejero Pita. Él está señalando, y él es el que denunció, que existía un centro de cómputo paralelo al centro de cómputo distrital en Guayaquil. Pero claro, insisto, es el presidente del Consejo Nacional Electoral del Guayas quien dice, no, esto conocía el consejero Pita. Es decir, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que se sigue con esta política de confusión, de engaño, para que finalmente se obnubile la conciencia ciudadana y sigan en la impunidad este tipo de actos y de delitos. Muchas gracias, doctor Coral. En todo caso, queda claro con las revelaciones que van apareciendo, el gobierno, según las denuncias, según los relatos que van apareciendo, le interesa tener el control absoluto de las instituciones de control por las denuncias de corrupción, de narcotráfico, de un sinnúmero de cosas. Estaremos pendientes, doctor Coral, para ver cuál es la evolución, el desarrollo y el final de esta novela que se llama Elecciones, de esta novela que se llama Consejo de Participación, y donde hay principales actores como el Gran Padrino. Señoras y señores, hasta aquí la entrevista de hoy con el doctor Edgar Coral Almeida. Hasta la próxima. Al despertar, al despertar.